Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio, a esta mesa de conversación. En el día de hoy tendremos una temática muy interesante relacionada con el territorio en Colombia, desde una perspectiva de la intersubjetividad y también de la interculturalidad, una palabra bastante difícil de mencionar por demás. Básicamente esa es la temática y aquí tenemos una mesa bastante variada de personas que conocen de una u otra manera este tema, que lo han explorado, que lo han trabajado. Por ejemplo, está con nosotros el doctor Henry Granada, una persona muy respetada en el ámbito de la psicología ambiental, uno de los pioneros de esa materia, específicamente hablando en el territorio colombiano, y pues él está con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, profesor, doctor Henry Granada, a este espacio y brevemente cuéntanos qué has hecho profesionalmente en esa área. Voy a tratar de hacerlo en un minuto. Uno, yo me gradué en la Universidad Nacional de Colombia el siglo pasado. Dos, he trabajado tiempo completo en varias universidades como la Nacional. Empecé en la Católica, estuve en la Javeriana de Bogotá. En el SENA de Bogotá estuve también unos años. En la Universidad del Valle. He sido profesor de varios comienzos de psicología en el país. Uno, en la Universidad Católica de Colombia, de donde es alumno Alonso Tejada y María Eugenia Delgado. Dos, de la Universidad del Norte de Barranquilla, de la cual es alumna mía o fueron alumnas Elsa Strauss. Bueno, otras personas que ahora no me acuerdo. Tres, de los programas de psicología de la sede Buga y Palmira. 4, del programa de psicología de la Universidad Javeriana en el año 86. 5, del programa de psicología que se va a iniciar no sé cuándo, pero que seguramente me van a invitar a él. De manera que he tratado de ser, si no fundador ni pionero, sí profesor de esas vertientes de psicología. Lo otro, me interesaba mucho el área cognitiva. Yo trabajaba bastante, mi tesis fue sobre Piaget. Trabajaba mucho lo de Piaget y lo de Vygotsky, me sigue interesando muchísimo, pero cambié de norte, me dediqué después a trabajar sobre la psicología ambiental, pero trasladé los procesos de carácter cognitivo y los elementos que había aprendido de Piaget, Vygotsky y en parte de Brunner a los procesos que se siguen cuando se relacionan con el entorno. Estoy trabajando en una maestría que se llama Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ingeniería en Cali, y he tenido la oportunidad de conocer temas y tesis sobre muchos aspectos diferentes que me han abierto mucho ojo con relación a lo que va a ser la psicología en el campo ambiental, desde ecosistemas acuáticos hasta sistemas de riesgo, gestión sobre salud ambiental, etc. En este momento, sin dejar la psicología ambiental, estoy metiéndome por el lado de la psicología en contexto rural, tratando de analizar y de conocer por qué ciertos grupos de campesinos quieren seguir viviendo en el campo, qué es lo que encuentran allí que afecta positivamente su calidad de vida, cuáles son los riesgos, cuáles son los retos. Porque otros grupos, sobre todo los jóvenes y jóvenes, fenómeno que empezó hace mucho tiempo, pero que yo estoy estudiando ahora, no desean estar en el campo, porque quieren ir a la ciudad o porque necesitan ir a la ciudad. ¿Qué grupos de la ciudad quieren volver al campo? ¿A hacer qué? A divertirse, a tener la casita de campo, trasladar los factores de urbanización y comodidad al campo, pero no hacer producción, etcétera. Me interesan esos temas y dentro de ellos estoy trabajando. Uno de los temas que atraviesa, digamos, toda esta forma de entender y de transcurrir por la psicología es precisamente el concepto de territorio y de territorialidad. Sobre él me referiré un poco cuando sea el turno de conversar. Excelente recorrido, perspectiva la que nos compartes, maestro Granada. Gracias por ello. Y muy difícil haber hecho toda esa recopilación en un minuto. Bueno, también tenemos con nosotros a una abogada muy conocida ya. Se llama Sondra McCollins Garvin y está con nosotros
inclusive está desarrollando estudios también un poco más avanzados en Estados Unidos. Bienvenida también, Sondra, y cuéntanos un poco de lo que has hecho y de lo que tiene que ver de lo tuyo respecto a esta temática tan interesante del territorio. Gracias, Dalbert. Bueno, pues mi razón por la cual estoy aquí es más el amor por la psicología que por el derecho, pero pues mi área profesional y mi experiencia ha sido más enfocada en el derecho, entonces trato de hacer mis aportes en lo que conozco. Y obviamente pues mi enfoque normalmente es un enfoque muy objetivo jurídico, que es muy controversial frente a la subjetividad del ser que implica los conceptos psicológicos, pero pues me apasiona mucho el tema de cómo funciona el ser humano, cómo son las relaciones interpersonales y de grupo, y pues por eso pues trato de interesarme y mantener mi presencia en los conversatorios y hacer mis aportes. Entonces, básicamente en este tema voy a tratar de exponer qué significa el territorio frente al tema de territorialidad, frente a la soberanía de Estado y de nación y de pueblo, y cómo eso de pronto afecta a los temas de relaciones jurídicas, porque pues ya en los otros temas habrá debate con todos los compañeros. Bueno, y soy abogada, llevo 22 años ejerciendo con temas de derecho penal, derecho internacional, y estoy terminando mi carrera de derecho en Estados Unidos para seguir ejerciendo ya aquí desde la perspectiva de la defensa de extradiciones y tratar de ayudarle a los extranjeros que son nuestros conciudadanos, los latinos que llegan aquí a ser judicializados. Básicamente ese es mi objetivo, que también es un tema de territorialidad en otro sentido. Entonces, pues también voy a ver qué sacamos de aquí que me puede ayudar en mi objetivo a mediano plazo. Gracias, Sondra, también por compartirnos tan fascinante, tan interesante desarrollo personal e histórico tuyo, profesional. También tenemos, por ejemplo, en esta mesa tan interesante y variada de profesionales que van a abordar esta temática del territorio desde una perspectiva, como lo dije, intersubjetiva, intercultural. También tenemos a Juan Pablo Sarmiento, una persona muy interesante, un psicólogo cultural, diría yo, que ha trabajado en varias ONGs y nos va a compartir esa perspectiva enriquecedora de él. Gracias y bienvenido, Juan Pablo, y cuéntanos un poco de lo que tú has venido desarrollando respecto a la temática y en general en tu carrera. Vale, buenas tardes. Pues yo me he venido desempeñando desde antes de estudiar, desde antes de empezar a estudiar psicología, trabajando con comunidades indígenas en la zona suroriental del país. Espera un momentico que tengo a mi chiquito por acá. No hay problema. La zona suroriental del país, acompañándolos en las reflexiones que tendrían que ver con la formulación de los planes de vida, luego los planes de salvaguarda, que fue un proceso de incidencia que lograron hacer las comunidades indígenas en el 2009. La Corte Constitucional se pronunció y ordenó al Estado generar un elemento jurídico que propiciara y que tuviera como lugar el centro a las comunidades indígenas desde su relación con el territorio y cómo podía protegerlas, en especial a 64 pueblos, entre ellos los Sicuani, los Aguac, los Mucá, que fueron las comunidades que yo acompañé desde esta perspectiva. Eso es lo que he hecho y me referiré en este conversatorio a cómo las comunidades indígenas conciben el territorio, cómo se relacionan con él, y cómo esta forma de relacionamiento con el territorio hace que su riqueza cultural, espiritual y jurídica deba ser respetada. Digamos, desde ahí será como un aporte. Y también trataré de hablar un poco ya con la experiencia que tuve el trabajo con comunidades afro, de cómo las comunidades afro se relacionan con el territorio, generan estos procesos de trabajo comunitario y cómo es esto de
de lo que en Occidente conocemos como la ombligada, que es el enterrar el ombligo en la tierra y qué significa para las comunidades afro esta tradición cultural. Pues Excelente. psicólogo y actualmente soy asesor de derechos humanos y también soy estudiante de ciencias políticas y criminología. Gracias también a ti, Juan Pablo, por compartirnos ese recorrido académico, personal, profesional tan interesante tuyo también. También tenemos en esta mesa a Marco Alexis Salcedo, también psicólogo, muy del área de lo clínico, de lo cultural, y que inclusive está terminando ya su doctorado en psicología social, tengo entendido. Cuéntanos un poco de lo que ya anticipé yo, por favor, Marco Alexis. Buenas, pues me formé en Univalle, tanto en psicología como en la licenciatura en filosofía. Tengo posgrado también en filosofía y ahorita terminando el doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, tiene que ver con un tema que algo el profesor Henry estaba mencionando. Si el profe Henry le inquieta por qué los jóvenes de los campos se quieren ir a la ciudad, mi pregunta es por qué los colombianos se quieren ir al exterior. Y la idea era tratar de hecho, con categorías que tienen que ver con el tema de los territorios y territorio de identidad, pues formulé una tesis alrededor de eso, tratando de explicar las causas de la migración transnacional. Y entonces utilizando precisamente categorías de la psicología ambiental, particularmente de todas las teorías de Prohansky asociadas con el tema de la identidad y territorio. He trabajado también temas asociados con ciudad en la Universidad San Buenaventura a partir de la llegada de un antiguo profesor también de la Universidad del Valle, que era el profesor Joel Otero. Y él había ubicado el tema de la ciudad como un tema de referente importante para la psicología, y ahí hice varios trabajos alrededor de eso, donde me tocó trabajar temas de parques, de ciudad, de las calles, de lo que podría estar determinando los hábitos y las selecciones de zonas que hacen las personas en las ciudades. Y el tema también de la forma como el territorio educa. Eso está asociado con la cuestión de lo que es ciudad educadora, del cual han derivado varios tipos de trabajos que hemos hecho allá con la San Buenaventura. Entonces es un tema en el cual yo me siento muy cercano. De hecho, me integré al grupo de psicología ambiental de Colombia recientemente, donde está el profesor Henry Granada junto con otros. Y es un tema que creo que supondré que voy a seguir trabajando largo plazo. Bien, eso es. Gracias también a ti, Marco Alexis, por compartir tan interesante recorrido personal, profesional, académico. Y también en esta mesa la completa Juan Carlos Torres, una persona bastante conocedora de esta temática, de veras que sí, compañero de varios de nosotros aquí de esta mesa, una persona, un psicólogo también muy de lo clínico, muy de lo cultural y muy de lo social, diría yo también, y que ha estado en varias ONGs, inclusive una de ellas Médicos Sin Fronteras. Compártenos un poco más aquello de lo que te has nutrido personal y profesionalmente, por favor, Juan Carlos. Bueno, pero primero con el patrocinio de Universidad del Valle. Sede UGA, pues se me lo dieron en la sede UGA. Bueno, sí, soy psicólogo de formación clínica y de transformación en lo cultural, retomando elementos de mi formación inicial. Yo alcancé a ver algunos semestres algo relacionado con Vygotsky y bueno, a esto retornó después en medio del trabajo. De lo que voy a hablar dentro de mi experiencia ha sido que trabajo en zonas donde el conflicto está mediado por el territorio o tiene que ver con el territorio. Uno, he trabajado pues en norte de Santander, en el Catatumbo, Caquetá, Tumaco, Buenaventura, Barbacoas, en Colombia. Y en Sudán del Sur tuve una ocasión de estar muy corto tiempo por razones del conflicto, y en Palestina 2 veces, territorios ocupados, como se llama en el argot no israelita. Y también en Cali trabajé
en violencia urbana, que está relacionado básicamente con asuntos de territorio, de necesidad de jóvenes de apropiarse de espacios y de apropiarse y de arrebatar espacios a otros. Entonces yo estaré hablando un poco allí, algún asunto que tiene que ver con indígenas cuando trabajé en el Catatumbo, que me enseñaron y pude ver otras maneras y otras formas de cómo se ve y se vive y se siente el territorio diferente a mi formación, digamos, mestiza. Gracias, Juan Carlos, por tan interesante trayectoria también que nos has compartido. Quisiera pedirle el favor a Paola, que hace poco se unió a la reunión, si es tan amable que conectaras tu cámara, si puedes. De lo contrario, no habría ningún problema para conocerte un poco mejor. Bueno, ya teniendo prácticamente la descripción de un poco de, digámoslo así, el perfil personal, profesional de los participantes de esta mesa de la conversación, pienso que de aquí en adelante ya sería escucharles tan interesantes perspectivas respecto a esta temática en particular. Así que, bueno, me gustaría que una de las personas muy conocedoras de esta mesa al respecto es precisamente, como lo dije en un inicio, el doctor Henry Granada. Por favor, tiene la palabra, maestro. Gracias. El micrófono. Profesor, el micrófono. Soy tan obediente que apagué el micrófono y bueno. Esto me recuerda, de tener la palabra, me recuerda a la pedagogía de Pablo Freire cuando buscaba que las comunidades tuvieran la palabra, dijeran la palabra, pero no de la palabra del opresor, sino su propia palabra. Eso es la síntesis en parte de Pablo Freire, pero harto que ha costado, inclusive en la educación contemporánea, los estudiantes no asumen su palabra, les da miedo. Y parte de ese miedo quizá lo transmitimos nosotros, que creemos que tenemos la palabra. En el salón de clases se dan territorialidades. Yo he tenido clases bastante nutridas, 70, 100 estudiantes, y he hecho con ellos el ejercicio de decirles cuántos maestros hay en el aula. Bueno, entonces todos, afortunadamente, intersubjetivamente dicen, hay uno que es usted. ¿Qué área del salón tiene esa persona? No, pues como la cuarta parte. Todos los demás estamos aquí como apeñuscados. El espacio que se ocupa tiene un valor simbólico. Es una señal de estatus. Es una señal de control. Es una señal de poder. Entonces yo les diría, si alguien pasa y ven que yo tengo el asientico y la mesa y desde ahí doy clase y todos ustedes están más abiertos y cubren todo el salón, le parecería extraño que el profesor no tuviera el espacio para él y los estudiantes su espaciecito para ellos. Ese es un diseño social que tiene que ver con el diseño arquitectónico, que tiene que ver con la aceptación como mi rol y mi papel dentro de un grupo se asume perfectamente con las disposiciones de los espacios en los cuales yo voy a intervenir, a sentarme, a ocupar, etc. Es conocido los efectos tan importantes que tiene para los estudiantes y para el profesor la redistribución de los asientos, la redistribución de las formas de ocuparse, la posibilidad de mirarse cara a cara dentro de una redistribución circular. Y es una redistribución boba, es una redistribución que no significa sino un poquito de imaginación y estar uno ponerse dentro del papel de los estudiantes para entender en parte eso. Pero una primera conclusión que yo saco es que el territorio obedece a un diseño social que tiene que ver con la cultura, pero no lo voy a mencionar por ahora. Y esto lo encontramos en el diseño doméstico. La mesa del comedor, en muchas casas de familia, está hecha de tal manera que hay una silla que ocupa la cabeza de familia, que suele ser el papá, el proveedor, que tiene derecho al mejor plato, la carne más grande, etcétera, etcétera.
por lo menos en ciertos estratos, en otros no tienen derecho a la carne más grande porque no hay carne, pero eso ya es otro análisis. En las habitaciones, en la ocupación de la cama, en todos los aspectos, micros y megas, aparece el aspecto territorial. Entonces, yo saco una segunda conclusión. La noción de territorio y esa vivencia del territorio es un mediador absolutamente imprescindible del cual hay que tomar conciencia en nuestras relaciones, no solamente con los humanos. Y les voy a poner la tercera anécdota. En alguna época que yo estuve visitando la isla Gorgona con unas personas de la Universidad del Valle, allí está prohibido que uno salga de los elementos comunes, de los elementos comunes del restaurante, de la parte de hotelería, salga por la montaña solo. Siempre tiene que salir con un guía. Cuando íbamos con el guía nos paró en el camino y nos dijo, observen a su alrededor. Después de mirar como 2 o 3 minutos, descubrimos que en el camino había un montoncito medio café, medio color tierra, y entonces nos dijo, eso que se ve ahí es una culebra que está enrollada. En la medida en que yo pase por el lado de la culebra y que inclusive yo no me dé cuenta, la serpiente percibe la aproximación del calor, percibe la vibración del suelo y entonces empieza a reaccionar y puede atacar. No porque la culebra sea mala, dejemos de atribuir a los pobres animales nuestros sentimientos, sino porque está a la defensiva. Entonces, entre nosotros y la serpiente hay un espacio, hay un elemento de carácter territorial. Cuando nosotros sembramos una mata, tratamos de que las raíces queden a cierta profundidad, pero que no lleguen a los bordes de la matera para que la mata pueda expandirse o expandirse, pueda crecer. Estamos respetando límites de las raíces y su expansión. Estamos adjudicándole un elemento de carácter territorial, aunque la planta presumiblemente no lo viva como lo vivimos nosotros. Y cuando estamos en la selva, y de eso hablarán ustedes cuando hablen de los indígenas saben a qué distancias, qué matas deben evitar, qué caminos no deben transitar, a qué horas sí, a qué horas no, porque saben qué encuentros pueden tener. El indígena es parte del territorio de los demás animales, por eso él se siente parte de la naturaleza. Y respetarla es respetarse y es sobrevivir. Pero no voy a hablar de las deidades, que eso ya es la parte cultural. El territorio es dinámico. Cuando alguien decía por ahí de cómo los grupos juveniles arrebatan territorios, quiere decir que lo usurpan, lo ocupan, y así lo sienten los otros y entonces se defienden. Cuando yo tengo una relación íntima con una persona y la persona viene y se me siente encima, yo no siento que me está invadiendo. Me está ocupando y me está preocupando, pero está conmigo. La cercanía de pieles es compartir eso de la intimidad. O sea que en el cuerpo es el mediador por excelencia también de esto. En alguna oportunidad, que es la cuarta o quinta anécdota, estuve haciendo un trabajo en el Pacífico en el año 98 y en una de las escenas de la asamblea que se hacía en una canchita de básquetbol, creo que era en Merizalde, en Puerto Merizalde, algunos de los negros decían, es que nosotros hemos cultivado, hemos permanecido y hemos cuidado del ambiente aquí. Si nosotros no estuviéramos acá, el ambiente estaría mucho más destruido, como destruye las multinacionales con sus proyectos. Un viejo, tenía como 80 años, siempre que hablo de viejos, tengo que poner un ejemplo mayor que yo, pero apenas 5 años. Tenía como 80 años, se levantó y le preguntó a la persona que había hablado, que era un maderero. Le digo, oye muchacho, tú no te acuerdas de eso bien, pero voy a preguntarte, hace 30 años
¿a cuánto tiempo encontrábamos madera? El muchacho le respondió y otro un cincuentón. La madera la encontrábamos a 2 o a 3 horas de aquí. ¿Y a cuánto tiempo la tenemos ahora? No, tenemos que viajar 2 días, permanecer en el territorio cortando la madera, esperar que llueva, que crezcan las quebradas para poder echar los troncos por las quebradas y llevarlos por el río. Entonces el viejo dijo, es que nosotros no cuidamos el medio ambiente, nosotros cortamos, pero no sembramos. Y se volvió y se sentó. El territorio tiene otras 2 dimensiones que yo quiero mencionar, y es la noción estática de un derecho adquirido, de unos límites que jurisdiccionalmente pueden permanecer, que es el territorio colectivo, que tiene unas formas de ser entendido por parte de los grupos, de las comunidades, de los líderes, etcétera, y tiene una forma dinámica. La forma de apropiación es dinámica. En la medida que yo voy cortando madera y voy ascendiendo a la montaña y voy alejándome de los sitios poblados, yo estoy trasladando una ocupación que es la extracción de madera a los sitios y estoy expandiendo mi forma de apropiarme del territorio, que es, aunque sea no tecnológicamente muy avanzada, es una extracción, porque no le devuelvo a la naturaleza lo que le quito. Y esa era una de las discusiones que nosotros, sobre todo que yo tenía con algunos de los líderes, es que ustedes a su manera son extractivistas, lo dijo el señor. Es esta anécdota. Veníamos con un ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, en esa misma zona, en el año 98, y cuando subíamos por el río, hizo parar la canoa y nos dijo al equipo de investigadores y al equipo que nos acompañaba de los negros con los cuales íbamos a ir a hacer el trabajo de campo. Bueno, ¿qué observan ustedes aquí? Bueno, este es un bosque de natales y de guandales, que es una variedad de manglares. ¿Qué ven ustedes aquí? No, que ha habido un aprovechamiento de las partes de los árboles. ¿Qué árboles ven ustedes aquí? No, pues quedan los árboles más torcidos, más pequeños, porque los mejores son para comercializar. Entonces les decía él, exactamente. Ustedes están haciendo exactamente lo que no se debe hacer. Ustedes debían de dejar los mejores ejemplares de guandal aquí para que se reprodujeran y genéticamente tuvieran la oportunidad de ser muy buenos árboles. Ustedes están dejando lo peor. Ustedes están degradando el bosque. Nos dio una clase de ingeniería forestal tomando como aula magna un sitio en el cual había ocurrido ese fenómeno durante varios años. Entonces yo saco una pequeña conclusión, digamos desde ahora, y es que en nuestra vida cotidiana nosotros expandemos y perdemos territorio, fundamentalmente de manera simbólica, pero también de manera física. Cuando una familia llega a la casa, hay que compartir. Y compartir es desalojarnos de algunas cosas y alojarlas a ellos, en una habitación, en la mesa, en la cocina, compartir el baño, y empieza el problema de los horarios. Los que tienen un estómago bien disciplinado, que van al baño a las 7, aquí les coloco el nombre de los que van a ir al baño a las 7, porque otros van a ir al baño a las 8, y si alguno tiene ganas a las 6. Hay que ordenar. Hay un ordenamiento del territorio, que es micro, que es macro y que es mega. Y que en ese ordenamiento del territorio, que no es solamente espacial, es también temporal. ¿A qué horas? No solamente quiénes y en dónde, sino a qué horas vamos a hacer lo que hacemos. Esta es mi primera intervención para introducir el concepto de territorio, pero a través de anécdotas, a través de casos concretos. Ya después pasaremos a conceptualizar más, digamos, si es el caso. Y me parece, gracias por ello, porque esas anécdotas, pienso yo, considero que enriquecen esto en cuanto a que muestran la frescura, porque narras lo que está capturado en tu memoria y lo recreas de una manera tan detallada que nos permite a nosotros recrear
vivamente el territorio y lo que representa ello para poblaciones y para educadores, para investigadores también, personas profesionales que tratan de mejorar las condiciones de vida en ciertos territorios. ¿Alguien más quisiera acotar o complementar o exponer su perspectiva al respecto? Juan Carlos, pienso que ha levantado la mano. Tiene la palabra. No, no la levanté, pero me parece interesante la metodología que propone el profe Henry, y yo creo que para empezar de lo vivencial y práctico, ir al concepto. Yo hacía mención de lo del territorio, trabajé 5 años en el distrito de Agua Blanca, Comuna 13, 14, 15 y 21, también se anexaba, teníamos un programa donde recibíamos chicos lesionados por violencia urbana. Bueno, todas las personas, niños, adultos, balas perdidas, robos, pero también chicos que participaban en dinámicas de violencia. Desde el peladito que a los 12, 13 años se sentía contento porque ya tenía liebre, enemigo, de la cuadra enseguida o el barrio enseguida, pasando pues por los pelados que estaban en parches, bandas, grupos de fleteros, oficina y todo eso. Toda la denominación y la organización, porque es una organización social la que hay así, obviamente, digamos, metido en dinámica de violencia urbana. Y una de las cosas que yo pueda ver, yo trabajé allá entre el 2000 y el final del 2004, casi 5 años, y ellos hablaban mucho del territorio, inclusive en los barrios, dentro de los barrios a veces se armaban dos pandillas, y eran hacerle la vuelta al otro, ir a ganarse el territorio del otro, era caerle de fantasma, que ellos decían, para demostrar superioridad sobre ese territorio, pero también en ocasiones no podían pasar de un barrio a otro y a veces quedaban encerrados porque estaba ocurriendo lo mismo. Se declaraban, inclusive la cosa escaló mucho al punto de que ya no era solamente chicos, sino personas extrañas que no eran del barrio, no solamente los paraban, sino que inmediatamente los podían agredir. Y ellos mismos en el lenguaje decían, no, es que yo voy para mi calle, y ahí es mi parche, y esa es mi esquina, y ese es mi grupo. Asunto que tiene que ver con territorialidad, con pertenencia, con identidad, con riesgo, vida y muerte. Entonces, por ahí va esa anécdota y me llama la atención porque dentro del trabajo de maestría, bueno, es un trabajo bastante largo en muchas cosas, pero uno de los puntos que pude notar es que en un alto porcentaje de personas, de estos chicos, los padres o los abuelos o los bisabuelos habían sido de otros territorios, de zona rural inclusive, que se vinieron por desplazamiento armado o por migración en la bonanza que hubo en los 80s y 90s en Cali con lo del narcotráfico, entonces se venían pues a vivir en estas zonas. Descubrí gracias a un sociólogo que hay todo un trabajo de afectación en los diferentes desplazamientos y rupturas con el territorio, que se llama Roberto Briceño, y él trabajaba de que en la primera generación hay un impacto, en la segunda y la tercera puede haber otro impacto. Y en la tercera hay esa sensación de tener que construir un territorio. Bueno, entonces quería hacer esa puntuación, siguiendo la lógica del profe. El segundo es, concuerdo con el profe en el sentido de que cuando he trabajado en zonas rurales, y más que rurales, en zonas selváticas, porque trabajé mucho en zonas selváticas, Colombia es un país que sigue colonizándose. Es decir, lo que estaba hablando él de la extracción funciona para la madera, pero es que también funciona para construir fincas. Entonces, en Caquetá, por ejemplo, en el norte de Santander, todas esas van y tumban, deforestan, queman, se apropian del territorio. Bueno, luego llegan los grupos a cobrarles, algunos se quedan, otros se van, pero eso es más o menos así, un pensamiento colono que está ocurriendo en todo lo que es la Orinoquía, en la zona pues del Amazonas, en la zona donde hay selva. Y creo que en este momento está pasando muy fuertemente en el Chocó. Otro aspecto con lo de los indígenas, sino que quiero hablar primero del conflicto y luego moviendo indígenas. En Palestina, que es uno de los conflictos más viejos y yo creo que más conocidos de muchas personas,
hay un asunto de territorialidad y yo creía, cuando estuve viviendo allá, primero en Jerusalén y luego en Hebrón, al sur de Jerusalén y de Belén, que hay un asunto de apropiación muy importante de Israel a partir de 1948-49, cuando la ONU determina pues, que hay que declarar el territorio, y empieza a haber una tensión muy grande en ciertas zonas. De hecho, Jerusalén tiene dos partes, la del este y la del oeste. La del este es árabe. Bueno, mi amiga Sondra por ahí tendrá también algo que hablar con las personas que está cercana a ella. Y la del oeste son los israelitas. Hay de todo tipo de israelitas, ¿no? El ortodoxo hasta los de pro evitar el conflicto y la guerra, los que no están de acuerdo con la guerra contra Palestina. Pero la guerra se vive, ellos construyen lo que aquí se llamarían, como decir, unidades residenciales, como ciudades pequeñas, y consiguen personas para que se vayan a vivir allá, con eso hacen lo que ellos llaman asentamientos, settlements en inglés, y se van apropiando poco a poco. Le dicen, el Estado les paga, pero usted vive allá, que hacemos acto de presencia. Eso frente a, y construyen carreteras para poder entrar en esta zona. Yo viví todo el tiempo en esto, pero en unas vacaciones me fui con unos colegas a conocer el norte, hacia arriba pues muy bonito, y me di cuenta que hacia el norte, una ciudad llamada Accra, no tiene problema, allá viven los musulmanes y los israelitas. Obviamente ya el norte, frontera con el Líbano, no, porque ahí sí hay un asunto muy complicado, pero abajo no había tanto problema. De hecho, cuando estaba en Hebrón, en Ciudad, se llama Ciudad Vieja o City, en Ciudad Vieja hay israelitas, pero palestinos defendían israelitas porque eran israelitas antes de la migración del 48. Entonces, ese asunto de volver al territorio y de apropiarse y de volver una sola cosa ha generado tensión en parte del territorio, pero también mostró que hay gente, inclusive hay palestinos, que yo no quiero que mueran los israelitas. Yo lo que quiero es que no me sigan construyendo en esta zona. Estoy hablando de West Bank, de Palestina, no de la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza tiene una dinámica un poco más fuerte, hay otro grupo allá, mucho más marcado. Pero quería ver cómo no siempre son enemistades, pero a veces es un poco lo que decía el profe yo lo voy a tomar como una analogía con relación al atacar y defenderse con la culebra. Efectivamente pasa eso con los animales, pero también ocurre con las personas. Entonces, hay una dificultad en poder negociar y hay una situación de quién es el dueño de. Los israelitas se sienten dueños, los palestinos también. El problema de los palestinos es que tienen el 90% son musulmanes y hay un 10% cristianos. Tienen una sensación de ser un pueblo musulmán, que no significa que pertenezcan solamente al Islam. Pero allí hay un asunto también de divisiones adentro de los que pueden estar un poco más cerca a una solución negociada y los que también, dentro de los israelitas, porque hablé con algunos, tienen la idea de, no, esperen, es que no es conveniente seguir invadiendo, tenemos mucho territorio. De hecho, los israelitas al sur de Hebrón tienen, se me olvidó ya el nombre, hay un lugar que era un desierto y lo volvieron productivo, ¿ya? Si me acuerdo el nombre, después les digo el nombre. Y el otro ejemplo era el de los indígenas barí, que yo pues trabajé 3 años interno pues con ellos, yendo y viniendo, estando 20 días al mes en la zona, en territorio con ellos por largo tiempo. Y ellos tienen una forma de ver el territorio muy distinta. Ellos son cazadores, pescadores y colectores. Entonces son semi-nómadas, semi-sedentarios. Y cuando uno les mostraba un animal, ellos decían, un rico. Y no, espérate, yo quiero saber cómo se llama, si es peligroso, no. Pero ellos casi que lo decían, no, ese es rico, no, ese no se puede comer. No, ese hay que dejarlo quieto. Y identificaban todo, pues yo conocía ya cantidad de culebras, pues la mapaná, la talla X, bueno, todas esas cosas. Y ellos sabían, uno se iba con ellos ya fresco, no hay problema. Uno vaya, aquí no voltear, aquí porque uno es absolutamente ciego, ellos conocen todo el territorio. Pero es que ellos son parte del territorio, no es que el territorio sea de ellos son del territorio. Y anécdota, porque ellos no se estaban mezclando mucho, pero en alguna medida empezaron a mezclarse con algunos mestizos. Entonces el señor va y habla con el cacique para que le den
un pedazo de territorio, que le den un lugar. Entonces el cacique le dice, Ñatubay se llama, le dice, sí, ok, mira allá y construye. Y va a construir y el campesino colono inmediatamente trata de hacer cerca o reja. Dice, no, 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 haz tu casa, pero no cerca, no puertas. Pero usted me está dando esto a mí. Es tuyo, pero esto es de comunidad. No, pero ¿cómo así si es mío? Yo necesito cerrar. No, no. Tú eres el que te encargas de esa zona, pero esto es de toda la comunidad, tuya, de tu esposa, porque tu esposa es de nuestra comunidad, pero eso es de comunidad, no puedes encerrarlo. ¿Por qué lo vas a encerrar? Quería hacer esa acotación también anecdótica para ir puntuando a las diferencias, a las diferentes maneras de ver el territorio y de entrar en conflicto por el territorio. Considero muy interesante este par de introducciones a la temática, tanto la que realizó el profesor Henry Granada como la que acaba de realizar Juan Carlos Torres, en la medida en que una se enfoca más en lo interno, en lo nacional, en lo colombiano, y Juan Carlos saca esto un poco más a la esfera externa en esa oportunidad preciosa que le ha tenido de trabajar en el extranjero, precisamente en esa zona israelí y palestina. Bueno, ha levantado la mano Marco Alexis Salcedo, quien será el siguiente miembro del panel en exponer su perspectiva. Por favor, tiene la palabra. Bien, pues vamos a continuar con la tradición que está generando el profe Henry. De cuestión de anécdotas. No voy a contar una anécdota propia, pero tiene que ver con una cuestión que el profe está planteando, que se puede haber similitudes entre el ejercicio de poder que nosotros como humanos podemos hacer sobre cierto espacio y el que podría hacer los animales, como por ejemplo las serpientes que pueden controlar una zona y que claramente todo aquel que atraviese esa zona pues puede ser sujeto a ataque, que podría ser también una similitud con lo que podría pasar en el caso de nosotros los seres humanos, que podemos delimitar una especie de zona y considerar que todo aquel que pase de esa zona pues puede ser sujeto a ataque. Yo quisiera resaltar sobre todo es la diferencia que se puede dar entre los humanos y los animales. A pesar de que los animales claramente tienen zonas de territorio, para nosotros los espacios representan mucho más que aspectos, si quiere, de control. Y que creo que me parecería que en cierta manera puede ayudarnos a entender algo de ese conflicto que se da entre los palestinos, por ejemplo, y los israelitas. Los territorios tienen una dimensión fuertemente ideológica, que es de pronto algo que no vamos a encontrar en los animales. Es decir, hay una especie de valores, hay una serie de aspectos de orden simbólico que claramente uno diría los animales no lo van a construir. Y quiero mostrar eso con una anécdota, pero que no es mía, sino que en un momento lo mencionó la voz Cissé, con un fenómeno que era el fenómeno de los refugiados que venían de Libia. Estaba pasando de que muchos africanos musulmanes, huyendo de la guerra, particularmente de Libia, o algunos huyendo de la pobreza, proviniendo de otros países, por ejemplo de Sudán, precisamente allá donde estuvo también Juan Carlos, muchos de estos africanos terminaban en Libia y después de varios años terminaban como refugiados en Europa, pasando a través de las famosas pateras el Mediterráneo. Muchos de ellos se ahogaban. O sea, era una travesía increíble y además extremadamente riesgosa la que estaban haciendo muchos africanos. No solamente salían, por ejemplo, de zonas como, por ejemplo, no de Libia, sino de otros países que están alrededor, atravesaban ese territorio, este país que estaba sujeto a guerra civil. Después de vivir muchas cosas, se subían a una patera de noche, muchos se ahogaban y terminaban, por ejemplo, en los Balcanes o terminaban en Italia. La anécdota tiene que ver con el hecho de que cuando estos refugiados llegaban a los Balcanes, a Grecia, llegaban a Italia, estos refugiados no se quedaban contentos con quedarse allí. O sea, se sentían que no era el sitio al cual ellos querían llegar. Y normalmente colocaban como referencia irse a Alemania o irse particularmente a los países escandinavos. Era como que el lugar que ellos estaban planteando. Y lo que resultaba como un poco como extraño era, bueno, estos refugiados vienen de una zona de guerra, han llegado ya a Europa, aquí en Italia le estamos ofreciendo esto, eventualmente se pueden llegar a quedar si se le dan las condiciones, pero los refugiados no querían quedarse allí. O sea,
A veces la idea de ellos era sobre todo es irse a Alemania, irse a Inglaterra, pero sobre todo irse a Escandinavia, irse a Noruega. Pero muchos decían, pues bueno, aquí vas a recibir lo que podrías estar buscando. Pero no, ellos no querían quedarse allí, querían irse a Noruega. Y si se decía, lo citaba como un ejemplo, los refugiados cuando llegaban a Noruega se encontraban que no existía Noruega. La Noruega que ellos habían pensado, concebido, prácticamente que había motivado todo ese movimiento migratorio, y no estaba ni en Noruega. La Noruega que ellos estaban soñando, la Noruega que ellos estaban fabulando, no estaba ni siquiera en la misma Noruega que cuando llegaban allá. Entonces es para mostrar precisamente que los territorios suponen sobre todo utopías, suponen aspectos de orden ideológico. O sea, hay como una especie hay lugares que como del mundo que son colocados como aquí todo es fabuloso, aquí el paraíso completamente concretado y demás cosas. Entonces, yo diría que ese es un aspecto que muestra una diferencia ostensible en la manera como nosotros nos apropiamos del espacio como seres humanos, a diferencia de lo que son los animales. Yo no me imaginaría un animalito, pues, soñando irse digamos, a un gran pastizal, digamos, como una zona al cual ¿no? Ellos consideran que tienen allí un territorio, el territorio les da los elementos que necesitan para vivir, asunto resuelto. O sea, allí aparece el aspecto, pero nosotros vamos construyendo en el imaginario todo un espacio que a veces ni siquiera existe en la misma realidad y que puede motivar a que muchos otros pueden llegar a salir de un lugar a irse a otro sitio. Entonces, destacaría sobre todo la manera como nosotros concebimos los espacios, como los territorios como espacios en la cual se pueden cultivar elementos de tipo ideológico, elementos de tipo simbólico, que sería un elemento por diferenciar de lo que podría darse con los animales. Ese es el aspecto que quería mencionar. Bueno. Se me hace interesante la perspectiva que nos comparte Marco Alexis. Es una arista muy importante porque nos muestra esa parte relacionada, por ejemplo, el territorio del arte. Por ejemplo, al hablar de lo simbólico, se me viene a la memoria Gabriel García Márquez, el territorio, pero la parte mágica de ese territorio también, las cosas que suceden mágicas, traídas de los cabellos, de la aventura misma de la vida. Bueno, tendría la palabra entonces Sondra a continuación. Gracias. Gracias. Yo quiero hacer como una pequeña reflexión de lo que he escuchado, que me pareció supremamente interesante, que nunca había pensado el tema de territorialidad como un aspecto inherente a la existencia misma, a la vida misma, no solamente a los seres humanos. Es verdad, o sea, todo ser vivo tiene el concepto inherente de territorialidad, independientemente de cómo lo asuman, cómo lo defiendan o cómo lo simbolicen o cómo lo interpreten. Las plantas, los animales y los seres vivos tenemos eso inherente a nuestra existencia. Y eso, el solo hecho de saberlo, de pensarlo y de concientizarlo, de alguna manera me acaba de poner en un contexto diferente y de ser consciente de eso frente a la misma naturaleza. O sea, fascinante, me encantó. Nunca me había detenido como a pensar eso, aunque yo sé que los animales son territoriales y parte de eso, por eso sus reacciones y todo eso, pero pues es verdad, hasta las plantas tienen ese aspecto inherente y hace parte de la vida misma. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de la territorialidad en los seres humanos, pues es parte de la naturaleza humana, es parte del hecho de existir y me imagino que si le quitamos ese elemento es prácticamente desdibujar el tema de la existencia misma, de la vida como tal. Entonces tiene sentido que eso cree conflictos porque nosotros, a diferencia de los otros seres vivos, le ponemos el componente simbólico y aparte de eso, el tema de autoridad, que de alguna manera entra un poquito en mi campo, que es en el tema jurídico, donde queremos ejercer esa autoridad y esa soberanía en un espacio específico y colocar reglas y hacernos sentir como dueños de ese espacio y de ese entorno, no solamente de manera física, sino de manera simbólica. Y ahí es donde me imagino que, pues, que surgen los conflictos que tenemos, sobre todo en el tema de los indígenas, que no solamente
quieren hacer respetar su territorio de manera física, sino también su territorialidad simbólica, y eso es lo que de pronto nosotros los que no somos parte de su cultura no alcanzamos como a entender, y pues me imagino que eso es parte como del conflicto. Y ahora hablando un poquito más del tema del conflicto armado, que es la especialidad de Juan, pues obviamente ahí hay un tema de violencia que hace que el poder se viva a través de ese mismo ejercer de violencia, porque pues no es lo mismo ejercer poder porque tengo la autoridad para hacerlo a ejercer el poder porque tengo las armas y la fuerza o la capacidad para ejercerlo. De alguna manera se impone el tema de territorialidad, y lo he visto mucho con el tema de la violencia en las fronteras invisibles, que no necesariamente tiene que haber una línea, pero si tenemos una frontera invisible en un pueblo o en un barrio o en una ciudad donde si uno pasa de aquí para allá ya está muerto, porque pues ya sabe que cruzó la línea. Entonces pues es un tema que requiere un análisis mucho más profundo de simplemente de pensar que como seres humanos requerimos un entorno y ejercer una autoridad y una soberanía sobre un territorio específico. Entonces, pues me pareció demasiado buenas las intervenciones, muy interesantes los puntos de vista y sobre todo muy enriquecedores. Más que una intervención era como ese análisis y como dar las gracias, porque la verdad nunca me había puesto a pensar en eso como de esa manera, y creo que va a ser muy valioso para mucha gente que empiece a entender el conflicto del territorio como una cosa prácticamente existencialista, o sea, hace parte del ser humano. Interesante perspectiva también la que nos compartes, estimada Sondra. Me gustaría escuchar también la voz de Juan Pablo Sarmiento, si eres tan amable de compartir esa perspectiva tuya, que has tenido intensa oportunidad profesional, personal, de estar en territorios variados en los territorios indígenas en Colombia. Vale, digamos que lo primero que podría decir es que las comunidades indígenas del suroriente colombiano entienden el territorio como este lugar donde se desarrollan cuatro categorías muy importantes. La primera, que tiene que ver con el tema espiritual. Entonces, el territorio está atravesado por la forma en que los espíritus se mueven en él. Entonces, hay espíritus en el agua, hay espíritus en la tierra y hay espíritus en el aire. Y de esa forma ellos construyen, digamos, como una ley natural, y bajo esa ley natural van desarrollando toda su vida. Algo que a mí me dificultó al principio, cuando inicié a trabajar con comunidades indígenas, era entender por qué ellos reclamaban gran parte del territorio o el territorio nacional como de ellos. Pero cuando tú empiezas a construir con ellos el concepto del territorio, ellos empiezan a hablar desde dónde transitaban, desde dónde empezaban a hacer sus malocas, y que todo lo hacían por temporadas, porque eran comunidades netamente nómadas. Entonces, estas comunidades indígenas en verano estaban alrededor de los ríos porque se surtían del pescado, se surtían de la yuca que enterraban ahí antes de las inundaciones, y hacían el mañoco, y a través del mañoco se regeneraban unas relaciones sociales entre ellos mismos para poder garantizar la pervivencia de su pueblo. Luego ellos, digamos, la comida la siembran en territorios muy pequeños y tumban muy poquito bosque. Entonces, cuando ellos van a sembrar su comida, siempre realizan algún tipo de ritual donde le piden permiso a esos árboles que están allí para poder entrar a ese lugar, y desde allí empiezan a relacionarse con esa naturaleza y empiezan a generar un respeto hacia esa naturaleza. Por eso a veces es tan difícil entender cómo
los indígenas no ven la tierra como un tema comercial, sino como un tema relacional, como un tema de pervivencia y como un tema de identidad. Hay algo que a nosotros hemos logrado analizar y hemos logrado encontrar, y es que las comunidades indígenas, cuando salen de sus territorios por desplazamiento forzado en la mayoría de los casos, que es el caso, por ejemplo, de los Nuca y los Hu, que fueron expulsados de sus territorios por el conflicto armado, cuando llegan a estos territorios nuevos, ellos pierden y empiezan a perder su identidad porque se pierde relacionamiento con esa tierra con la que convivían y empiezan a relacionarse de otras formas y de otros lugares con esta cultura que es un poco agresiva y también que es un poco adversa a lo que ellos han pensado o a lo que ellos han construido. Por eso es muy importante entender, por ejemplo, que la relación de los indígenas con la tierra está dada como esa madre que otorga la vida y que gracias a esa madre existe la identidad, se desarrolla la cultura y existe la familia. Para un indígena, Nucat, por supuesto, para un indígena Hu, es muy difícil pensarse que la tierra le pertenece a una sola persona, que la tierra tenga un solo dueño. Para ellos es muy importante entender que la tierra es un bien colectivo y como es un bien colectivo, todos los que interactúan en este lugar tienen dos funciones importantes: protegerla, proteger la tierra, proteger esta relación que existe con ella y hacer que su cultura perviva. Digamos que son como dos razones fundamentales. Desde la perspectiva del territorio, se comprende como un sistema ecosistémico, ya que encierra todo, encierra todo lo que pasa en este lugar, todas las relaciones, su cultura, su espiritualidad, la forma en la que aprenden, la forma en la que gobiernan, la forma en la que se enamoran, la forma en que hacen o construyen sus relaciones afectivas, la forma en la que construyen su forma estética. Por eso las casas también en las comunidades indígenas tienen una forma de ser, o sea, una maloca no está ahí a propósito, una maloca no se construye porque sí, una maloca se construye porque tiene un significado y es el significado de recoger a la comunidad en torno a unas dimensiones que hacen parte de ellos mismos. El territorio también se refiere a las comunidades indígenas, bueno, Nucat y Hu, a esas características de no exclusión. Las comunidades Hu y Nucat no excluyen a sus miembros de sus lugares, de sus sitios, de sus espacios, porque fueron espacios que fueron nombrados, que fueron caminados, que fueron narrados y que hacen parte de esa construcción identitaria que tienen cada una de estas comunidades. Por último, quisiera decir que así como para nosotros existe lo bueno y lo malo, como para nosotros o para la parte de la cultura occidental generalizada, existe el cielo y el infierno. Para las comunidades indígenas, el territorio desborda del simple arraigo material que puede haber sobre las cosas materiales. Para ellos trasciende la relación del hombre con la tierra, de lo que puede ser bueno y de lo que puede ser malo. Por eso, para ellos, los animales y los árboles son objetos cargados de un valor espiritual significativo. Son objetos
son objetos y cosas que tienen una trascendencia espiritual. Por ejemplo, una cosa muy significativa y es que para los indígenas de Pasto, digamos de toda la cordillera occidental, la relación con el tigre es muy importante y el tigre es un cuidador de la naturaleza y ellos se consideran cuidadores de la naturaleza y por eso algunos caciques o algunos taitas mayores en sus collares, cuando los vemos los collares, el mayor símbolo que está representado allí es el tigre porque es el protector y el cuidador. Y los caciques tienen esta función sobre el territorio, cuidar y proteger a las personas que allí lo habitan. Es muy importante decir que para los indígenas la tierra no es un objeto de trabajo, ni tampoco es la fuente de los alimentos que puedan consumir. La tierra para ellos es el centro de su vida, es la base de su vida, es la base de su organización y es la base de sus tradiciones y costumbres. Por eso, hoy en día, cuando vamos al Guaviare y vemos a los Nucat escarbando en la basura, vemos a los Nucat consumiendo pegante, vemos a los Nucat consumiendo drogas, nos duele el corazón porque los sacamos de sus territorios y el sacarlos de esos territorios que ellos caminaban, que ellos transitaban y que ellos nombraban, los hizo perderse de alguna forma de su identidad y empezaron a copiar o apropiar una identidad de un mundo occidental bastante invasivo que los sumerge y los incluye en la sociedad desde la base más marginal que pueda existir y es la indigencia. Yo creo que por allí quisiera dejar para continuar en la reflexión. Me parece relevante también esta perspectiva que nos comparte Juan Pablo. Pienso que le da ese toque interesante que se involucra con la parte del territorio de los indígenas en Colombia, de lo cual él conoce bastante porque él ha estado trabajando allí activamente en ello y gracias por haber compartido esto también. Pienso que hasta el momento en esta primera ronda de intervenciones, de participaciones de los miembros de esta mesa, de esta conversación, Se te fue la señal. Pensé que era yo sola. Sí, yo también estaba pensando lo mismo. ¿Será que fue a mí? ¿Será que está teniendo problemas? Pues, aprovecho esto para hacer una pregunta a Juan Pablo, que me parece supremamente importante, porque yo trabajo con una comunidad judía y pues tú sabes, o todos saben, que la comunidad judía tiene un territorio simbólico, porque físicamente no están establecidos en ninguna parte. Entonces están repartidos en todo el mundo y en la comunidad donde yo estoy, es una comunidad en Estados Unidos, en Nueva York, ellos han hecho su asentamiento y mantienen su cultura. Quiero preguntar, ¿por qué a los indígenas que tienen tan arraigadas su cultura ancestral y todo esto, se les saca del territorio y pierden su identidad? ¿Y cómo, por qué a un grupo, digamos, como los judíos que están repartidos por todo el mundo y que han sido víctimas de violencia física, emocional, etcétera, de toda clase, ellos conservan su identidad y más, la mantienen de manera más profunda y tratan de seguirla expandiendo? Porque a ellos no los ha afectado ese desplazamiento y han mantenido su identidad a pesar de no poseer su territorio y mantenerlo de manera simbólica, y porque a las culturas indígenas les afecta tanto que se saquen de allí en vez de expandir su cultura y mantenerla, se pierden.
Yo creo que acá hay dos cosas muy chéveres en relación a la pregunta que tú haces. Lo primero es que sin saber mucho de la identidad judía y la cultura judía, lo que te puedo decir es que lo que los mantiene a ellos unidos, o lo que hace que permanezcan entrelazados, es ese vigor espiritual que tienen y su relación teológica con Dios. Es la concepción que ellos tienen de Dios, y que esto al final se convierte en un proceso religioso que ayuda y que hace parte de esta columna vertebral de la comunidad judía. Algo distinto pasa con las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas no son teocéntricas, ¿ya? Y no tienen una relación teológica con Dios, ellas tienen una relación con la naturaleza. Y lo otro es que las comunidades indígenas, cuando entran al mundo occidental, como hablan otra lengua, como hablan otro idioma, como se visten de otra manera, porque ellas llegan a las comunidades occidentales vistiéndose con ropa prestada, a veces con ropa sucia. Entonces son tratados como esta comunidad que viene de afuera, que además habla distinto, y lo que nosotros desde afuera hacemos es señalarlos y maltratarlos y hacerlos que se avergüencen de lo que ellos son como indígenas. Y entonces eso hace parte que su proceso identitario se empiece a perder y empiecen a creer que lo que ellos vienen siendo como comunidad indígena es malo. Incluso la misma religión a las comunidades indígenas las ha golpeado tanto que ha hecho que esa espiritualidad y esa relación con sus seres vivos, con sus seres espirituales, se pierda. Y creo que eso tiene que ver con los imaginarios que tenemos los unos de los otros. Cuando nosotros vemos una comunidad judía en cualquier parte del mundo, es una comunidad que puede ser fácilmente aceptada. Tal vez hablo de la ignorancia, no conozco muchos judíos, pero puede ser fácilmente aceptada por la misma forma en la que se relacionan con esos otros. Mientras que una comunidad indígena llega a relacionarse con la comunidad occidental, lo primero que choca es entender el término de propiedad privada para los indígenas. Por ejemplo, el problema más terrible que tienen los indígenas de Agualinda en el Guaviare es que ellos cazan el ganado, se comen el ganado de las otras fincas, pero porque la percepción de ellos es que el animal se está moviendo por la tierra y pues toca comérselo, ¿sí? Nosotros tenemos indígenas. Cuando estábamos haciendo el CISPI, yo tuve una experiencia muy bonita con un indígena que estaba en primer contacto. Cuando lo llevamos al hotel y le dijimos, esa es una cama, él lo que hizo fue acomodarse en el piso. Y accidentalmente prendimos el televisor que estaba en la habitación y él se quedó asustado viendo eso que estaba saliendo ahí y se iba a explorar a ver esas personas cómo estaban en ese televisor, cómo llegaban a ese televisor. Y empezaba a mirar por dónde se metía la gente y le preguntaba, y el traductor nos decía, le preguntamos pues, ¿qué es lo que él está haciendo? ¿Por qué está mirando la pared? ¿Por qué está, qué es lo que busca? Es que él está buscando dónde está esa gente que sale ahí en el televisor, ¿dónde está? Entonces, esa extrañeza también en la que se enfrenta en el mundo, pues también hace que no los entendamos, y como ellos necesitan relacionarse con ese otro porque su territorio fue utilizado de alguna manera, pues definitivamente por eso entran por esta cadena de indigencia, porque empiezan a pedir, porque empiezan a tratar de encajar en una sociedad que no les abre las puertas de manera sincera, digamos. Bueno,
redondeando estas ideas tan interesantes, Juan Carlos Torres había levantado primero la mano y también después de él, Marco Alexis Salcedo. Gracias. Bueno, creo que Juan Pablo explicó bastante bien lo de la comunidad indígena, lo de el desarraigo. Tengo dos amigos que trabajan y estudian también en estas zonas y sí, hay una ruptura, pues una ruptura con los ideales que dicen quiénes son de identidad. Con los judíos también, cuando estuve en territorio, ellos tienen una diversidad impresionante. Hay desde nómadas que son beduinos, aunque hay beduinos árabes y de algunos pueblos israelitas. Ellos se movieron muchísimo y era un pueblo siempre móvil. Más bien después lograron hacer ciertos asentamientos. Obviamente, ellos también están tras un ideal. Hay un ideal que ellos les dice, creo que es Abraham, dice, todo lo que vas de aquí en adelante es tuyo. Y es un ideal que ellos tienen. Y ellos llegan a un lugar y se proyectan en ese lugar. Se apropian de ese lugar. Logran, de alguna manera, porque no está interrogado su identidad. Y su identidad no es solamente religiosa. Tiene algo que ver con lo religioso, pero no es solamente en el Torá. Tiene que ver con un asunto identitario. Y hay una cosa que en psicoanálisis llamamos el significante, que los marca muy fuertemente, y es: nosotros somos un pueblo elegido y lo que vemos y lo que está delante de nosotros es nuestro. Estos son fortalezas, son como recursos culturales o transsubjetivos, como se diría ahora, que les permite a ellos estar seguros y no entrar en choque. Y lo iba a terceriar, si se puede decir la palabra, con un etnopsicoanalista llamado Toby Nathan. Él es un francés de origen argelino, es decir, un hijo de migrantes, inmigrante creo que se fue para Francia, y él empezó a trabajar y él chocó muchísimo, inclusive con todas las terapias, y particularmente, pues él era psicoanalista y después entró en un choque, porque él empieza a descubrir algo que fue cómo se podía curar a alguien y qué es lo que le pasaba. Y llegaba mucho africano a Francia totalmente y con unos días terminaba loco, y lo pongo la palabra loco para no ponerle nada, entonces le daban tratamientos psiquiátricos, psicológicos, de todas las pintas le ponían a estos sujetos africanos y nada que se podía curar. Este señor de pronto un día salió dando machete en la calle, peleó, se volvió bravísimo, rompió todo. Toby Nathan tenía una idea distinta y empezó a darse cuenta que lo que había ahí era una angustia impresionante, porque eso que estaba ahí en Francia no le decía nada de sí mismo, no le decía nada de quién era él, ni quién era, ni a qué pertenecía, ni de dónde era, ni nada. Él empezó obviamente a hacer una propuesta de intervención terapéutica de grupos mucho más en una perspectiva cultural y antropológica. Y hay casos, hay un texto que se llama La influencia que cura, es un texto muy interesante, tiene varios, pero ese texto es muy interesante. Y él alcanza a desarrollar la idea de que hay que volver a que la persona se reapropie o pueda reconstruir algo de quién era antes. Porque estando en el nuevo territorio, nada le decía quién. Las personas que hemos vivido un tiempo por fuera, en un lugar distinto, que no dice nada de nosotros, al principio uno está como de paseo, digo, esto es como turístico y ve chévere. Ya después de un tiempo uno, pero es que aquí son como distintos, es que aquí no comen de esto, es que aquí no hacen esto. Nada del lugar te empieza a decir quién sos. Nada te empieza a decir, y empieza la sensación, a menos que te agrade mucho lo transcultural y no te moleste tanto, de alguna manera empiezas a sentirte que ese lugar no es tuyo, que tu angustia no la puedes calmar con nada que esté ahí, nada te dice nada. Recuerdo un colega de Cali que en unos momentos muy difíciles, estando en París, le da por poner salsa de bailar durísimo, y le tocó a la puerta de una señora, vea señor, bájale a eso, y él, perdóneme, no necesita gritarme para yo bajar. Yo no necesitaría tocar así si usted no pone la música así. Claro, él se llevó su pedacito de Cali para allá. Y él como se calmaba después escuchando música, salsita y bailando y sabroso, pero al parisino no le parecía. Y eso le parecía agresivo y respondió agresivamente. Esta persona después capturó el ejemplo. Quería terceriar un poco con esto para hablar de que existen unos elementos
que nos permiten a nosotros saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo podemos resolver o no resolver algo. Y yo pensaría, como hipótesis, de alguna manera vista en algunos compañeros que han trabajado el territorio, que en los indígenas hay una ruptura. Hay un compañero español que está haciendo el doctorado en la Complutense, pero trabaja en la zona del Putumayo, y está investigando sobre por qué los jóvenes indígenas se están suicidando, y empieza a encontrar cosas como esto, el sinsentido, el yo no pertenezco a esto, yo no soy de esto, yo perdí algo y es irreparable. Yo pensaría que en los judíos, y he hablado con algunos de ellos, eso no se pierde. Ellos pueden migrar porque hay algo que les permite, les garantiza quiénes son y para dónde van. Bueno, dejo ahí para que vaya Marco, que creo que iba a hablar. No solamente quería como recordar una frase del romanticismo alemán que hablaba de que habían dos elementos que definen la identidad de las personas. Frente a la pregunta de quiénes somos, los romanticistas alemanes del siglo XVIII decían la sangre y la tierra. O sea, como los dos grandes componentes para saber quién soy yo. La sangre se remite a esa herencia familiar que yo recibo. O sea, por ejemplo, qué idioma es el que habla mi mamá, cuáles son o mi papá, cuáles son las costumbres que ellos tienen, cuáles son los rasgos físicos que yo tengo. O sea, el color de piel, los rasgos. Eso me dicen de cierta manera quién soy, pero no es el único componente, decían los alemanes. También lo es la tierra. O sea, la tierra sí definitivamente es una fuente de lo que sería muy fuerte de identidad. Casi siempre cuando nosotros nos queremos definir quiénes somos, muchas veces lo que decimos es yo soy colombiano, yo soy caleño, yo soy, o sea, siempre vinculado a un territorio del cual daría cuenta precisamente lo que nosotros somos. Entonces, esa idea de identidad y territorio es tremendamente fuerte. Ahorita que hayan comunidades que particularmente necesitan ese vínculo constante frente al espacio para poder mantener esa energía, sí. O sea, yo creería que hay una especie, como se llama, dialéctica del humano, entre el nomadismo y el sedentarismo. A veces el hecho de recorrer y a veces el hecho de quedarse en un solo sitio. Pero en general, nosotros tendremos a ser bastante críticos con el nómada. Los nómadas son siempre personas extrañas, personas que traen cosas raras y del cual nosotros tenemos que cuidarnos. Los romanticistas alemanes precisamente frente a los judíos decían que ellos eran los sujetos peligrosos. O sea, el reproche que ellos hacían frente al nómada era el reproche a los judíos. O sea, ellos no son sujetos de acá. El judaísmo aparece siempre no como una comunidad sin territorio, siempre la han tenido. O sea, ese territorio, pero es un territorio con el cual han sabido llevarlo, pero con una ensoñación siempre por regresar. O sea, uno siempre escucha la idea del retorno al territorio, pareciera que como es típico de todo nómada, como que en algún momento el recorrido tiene que terminar y uno tiene que volver de donde salió. Y en el caso del judaísmo, de los judíos, parece que como que esa idea de retornarse siempre aparece como un aspecto mencionado, que es precisamente el que habilitó el reclamo de ellos frente a que ese territorio era de ellos y que habían que dárselos fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Era como eso, solamente recordar ese componente básico de lo que había planteado el romanticismo alemán, de la sangre y la tierra, como los dos componentes que definen la identidad de las personas. Interesante esa acotación es la que realiza tanto Marco Alexis y Juan Carlos anteriormente a él respecto a esta temática. Pienso que a mí se me hace interesante algo, es que se ha mencionado el territorio y el aspecto de la religiosidad en ese territorio, lo cultural, lo social, lo antropológico si se quiere, lo artístico, lo simbólico, etcétera. Interesantemente se me hace a mí que a pesar de que esta mesa de conversación se estableció con el ánimo de hablar en el territorio, en lo colombiano, en lo nacional en Colombia, se fue a otras esferas globales, a otros países, a otros continentes, e inclusive no se ha mezclado esa parte de la política que generaría aún una mayor polémica en cuanto a que tenga que ver con el territorio en Colombia. Pero pienso que ya tenemos que, por cuestiones del tiempo, ir asentando un poco estas posiciones que se han compartido por esta oportunidad,
quizá cada uno quiera ir acotando una parte final a esta mesa en particular, y muy posiblemente nos va a tocar que continuar esta mesa en otra próxima oportunidad, porque apenas se está poniendo interesante, apenas se está tomando fuerza. Ha levantado la mano Juan Carlos. ¿No? Yo. No, perdón. Yo levanté el Oh, dedo. no. El Ok, profe, entonces el profesor... está levantando la mano desde hace rato. He tenido unas fallas técnicas aquí en mi sistema y esto me está dando bastante batalla hoy. ¿Quién me manda a haber cambiado el dispositivo? Venía Que como utilizando uno, usted fue pero mal. bueno, entonces seguiría Henry. seguiría el doctor Henry Granada y posteriormente Sondra. Bueno, yo no recuerdo el nombre, de pronto ustedes recuerdan el nombre de un ambientalista muy famoso, creo que es Umaña, pero no me acuerdo el nombre, que trabaja en el IDEAM, en la Universidad Nacional de Bogotá. Él tiene un libro que escribió hace unos 10 años sobre precisamente territorialidades. Y de ese libro, que no es un libro muy grande, pero muy denso, recuerdo que menciona de los campesinos y de los pueblerinos una palabra que no tiene traducción. No tiene traducción a otros idiomas. Es la palabra terruño. La gente dice, vuelvo a mi terruño. No vuelvo a la tierra, lo puede decir. No vuelvo a la casa, vuelvo a mi terruño. Entonces él hace un análisis de la palabra terruño y considera que tiene por lo menos 3 o 4 características. La primera es que es un espacio geográfico relativamente pequeño, no muy poblado, en el cual ha habido un conocimiento personal con los moradores del sitio. Segundo, que no es un espacio geográfico amenazante, sino incluyente y que es convocante. Tercero, que allí encuentra elementos que le hacen falta relacionados con la identidad, relacionados con la pertenencia, relacionados con las relaciones que tiene a nivel social, pero que le hacen sentir la diferencia con lo que encontró por fuera. Para él, la palabra terruño es un concepto que le ayuda a la persona a encontrar los contrastes y a valorar el terruño por los contrastes. Y en quinto lugar, es un sitio dentro del cual él coloca sus mejores afectos. Es colaborativo, es inclusivo y es alegre. Busca los símbolos dentro de los cuales está la gastronomía, está la música, están las fiestas, están las relaciones de compadrazgo, etc. Es una palabra muy densa, muy rica, no solamente en el espacio. Y yo recuerdo que en varios municipios hay una cosa que se llama el Festival del Retorno. Muchos municipios pequeños, en ciudades grandes eso no existe. Municipios pequeños existe el Festival del Retorno, que es una celebración de varios días donde hay ferias, por supuesto, hay trago, hay comidas, hay celebraciones y la persona se siente, como decimos nosotros, dentro de ciertos terrenos del país, se siente en su salsa. Algo que es propio porque es compartido. Ese es el elemento de socialización y no solamente de apropiación. Es propio porque tiene congéneres que lo visitan, recuerdan, charlan anécdotas, reconstruyen el pasado y se encuentran como punto de lanza en ese momento del presente. Entonces, para Umaña, no me acuerdo cuál es de los Umañas, ese es una noción supremamente rica y diferente de otras que también significan territorio. Es una palabra, es un adjetivo calificativo diminutivo, afectuoso, como de recoger, como de proteger, como de envolver, como de criar, casi como un hijo, podría uno decir. Esa es una primera noción
que a mí me pareció importante mencionar, porque esta persona, pues, ha sido una persona estudiosa, pero también ha sido una persona de experiencias. El segundo elemento yo quería mencionar con la parte que ustedes hablaban de los aspectos culturales de las personas que van, regresan. Ustedes saben, o oyeron o escucharon, no se ha vuelto a hablar del asunto seguramente, en Antofagasta, en la parte media norte de Chile, hay un ejemplo de migración especial de comunidades negras colombianas, sobre todo del Chocó. Y negro que va solo, negro que vuelve acompañado, porque eso prácticamente es como un tentáculo. Detrás se va la esposa, los hijos, los primos, etcétera. Entonces llega uno o dos, trabaja y después llegan 6 u 8 o 10. Entonces no es de familias como las conocemos, es de familias muy amplias. Y trasladan algunas costumbres, fundamentalmente los gritos, la música, el destemple, y entonces vino la reacción de los chilenos que vivían en Antofagasta, que se sintieron agredidos, que sintieron que ese barrio estaba deteriorando, que había una forma de habitar la calle distinta, donde sacaban los equipos de sonido al andén, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hubo conflictos, inclusive de arreglo policíaco. Tuvieron que hacer una concertación. Los chilenos le dijeron, si ustedes vienen a vivir aquí, esto es lo nuestro y ustedes no pueden convertirlo en lo suyo. Tenemos que concertar de qué manera nosotros cedemos, pero ustedes también ceden. Ese fue un acuerdo muy, muy, muy territorial, pero muy centrado no en la ocupación física de que estuvieran extendiéndose y estuvieran despojando de sus viviendas a los chilenos. Era el paisaje sonoro, el fundamental. O sea, hay una invasión territorial de tipo sonora, que es una cosa que estudia, digamos, la arquitectura y la psicología del paisaje, por medio del cual una persona puede vivir a 60 o a 100 metros de mí, pero la bulla que hace es como si estuviera al lado de la casa. Esa experiencia me parece a mí muy importante y de una ocupación o de una usurpación de tipo diferente al que usualmente es, que es la presencia física, es la presencia sonora de diferentes formas. Bueno, y la tercera que quería comentar agregar un poco al elemento, pero también en lo micro. Los campesinos en la granja tradicional campesina, no los campesinos que tienen que arrendar la tierra, es otra manera de desterritorializar, o que tienen que hacer cultivos comerciales, monocultivos para poder sobrevivir. En las granjas tradicionales hay una división territorial de la que nunca se habla desde el punto de vista explícito, que está bastante bien llevada, y es la zona donde están las gallinas, donde están los frutos, donde están las plantas medicinales, donde está la huerta que es regentada, gestionada por la esposa, por las mujeres fundamentalmente, por la esposa. Allí no se mete el señor cultivador, así como ella casi nunca se mete al cafetal. Entonces hay dos grandes territorios, el de la huerta, el del pancoger, y el del cultivo comercial o el de los cultivos explícitos. Eso ha dado lugar a que, si sumamos todas las huertas que hay en el campo y las huertas urbanas que en muchas oportunidades son gestionadas por mujeres, como las que hubo el movimiento de las terrazas en Bogotá, de la horticultura de manzanas, en las cuales se unían las terrazas y las personas cultivaban cosas distintas e intercambiaban una especie de trueque, una vida de campo en la terraza de la vida urbana de Bogotá. Eso hace que esta Cecilia Montaño hable de la economía del cuidado, entre las cuales descuella fundamentalmente esa, la seguridad alimentaria.
no la soberanía, la seguridad alimentaria. Y que en manos de la mujer ha recaído, sobre todo la mujer del campo y en alguna parte de la ciudad, ese trabajo que no es remunerado, pero que es altamente significativo, que contribuye con el 50 o 60% de la energía de la fuerza productiva de la familia, donde el niño puede ir a la escuela y se alimenta de lo que hay en la huerta, donde el señor puede trabajar y parte de su alimento es de lo que hay en la huerta y parte de los cultivos cuando la huerta no, cuando la extensión de la chacra es pequeña, pero no es monocultivo, cuando es, por ejemplo, café con sombrío, etcétera. Esto ha permitido que haya un sector de la población que tiene una apropiación de la vida del campo que es pequeña. No creo que sea más de media hectárea, pero que suele ser altamente productiva, destinada al consumo familiar y en ciertos momentos a experiencias que en la escuela rural, las que todavía conservan alguna relación con el campo, el niño puede desarrollar allí si no hay en la escuela la granja para hacer el cultivo. Yo quería mencionar estos elementos que van desde lo macro como la geopolítica, que haya una competencia espacial por ver quién llega primero a la luna y saca agua, no sé qué, cómo van a tratar el agua de aquí, de allá para acá, si más fácil sería protegerla acá. Bueno, hasta lo micro. Entonces, eso se mueve en varias dimensiones. Quería señalar esa como otro elemento para la otra conversación que se puede plantear. Fascinante detalles que recrea el maestro Granada. Me llamó poderosamente la atención aquello del terruño y vino también a mi memoria una anécdota interesante por demás que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la parte folclórica, aquella canción de los 80s de salsa, Mi terruño caleño. Ajá. Mi terruño caleño, quizá un antropólogo lo podría explicar un poco mejor eso que voy a decir, pero quizá tiene que ver con eso de la gran migración del resto del país hacia Cali. Fíjense en esto, que viene a mi memoria que esta canción es iniciando los 80s, Mi terruño caleño, y ya luego en esa crisis posterior intensa de la guerra por el territorio, comienzan todas estas personas de varias regiones de Colombia a llegar a Cali, a Mi terruño caleño. Interesante traer esto a colación. ¿Hay alguien más que quisiera dar su siguiente Sondra, está por punto? allá que se habla. ¿Sondra? Pues yo tenía una pregunta, pero no va a dar tiempo para que me la contesten, pero de pronto para la próxima la dejamos allí, teniendo en cuenta lo que dijo Marco, que me llamó muchísimo la atención lo del tema de cómo es visto la gente nómada por este francés y que de alguna forma es como que no hay cierta identidad. Quería preguntar, en el entorno de la dinámica del territorio y los cambios sociales, ¿cómo se puede explicar el tema de los millennials que prácticamente son ciudadanos del mundo, que no tienen ese arraigo que nosotros sí tenemos y que ellos han empezado a ver el territorio como algo global y está precisamente por eso funciona el tema de las redes sociales y el tema del internet y que ya no hay que trabajar en un sitio, sino que se puede trabajar de manera remota y ellos lo practican muy bien. Entonces, ¿cómo el territorio para estos millennials no es tan importante establecerlo de manera física, sino que se extrapola a que todo el mundo es mío? ¿Y cómo se explica eso que lo traen ya como de nacimiento? O sea, ¿cómo mis hijos pueden vivir en cualquier lugar del mundo y yo traigo ese arraigo de querer volver a mi terruño? O sea, eso ya pues obviamente será para otra charla o para otra ocasión, porque pues sí me encantaría escuchar la opinión de todos que tienen cada uno una visión en lo clínico, en lo social y en otros aspectos que sería muy enriquecedor. Pero pues muy chévere la charla. Dejaste tarea. Sí, está muy buena, porque yo sí quisiera entender eso, porque yo digo, ¿por qué ellos lo traen en su cultura y ya lo traen innato? O sea, yo no les enseñé eso a mis hijos y yo veo todos los pelados de ahora, los millennials son muy eso lo traen, o sea, y no es solo en Colombia, eso es a nivel mundial. Y ese es, digamos, ese movimiento de esos muchachos se ha vuelto una cultura, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo el chip les cambió de esa manera? Me gustaría muchísimo saberlo y sí, lo dejo como tarea. Y esa es como la conclusión de todo lo que escuché hoy, que me pareció interesante. Muy bueno el conversatorio, me encantó, muchas gracias. He aprendido muchísimo, aprendí hoy más yo de lo que yo pude aportar,
pero también creo que eso hace parte de estas intervenciones y de estas charlas y pues les quiero agradecer a todos la oportunidad. No, con mucho gusto. Pensaremos esa tarea. Sí, yo pienso que muy buena tarea y además muy buena la reflexión, porque va a mostrarnos cómo el ser humano no es estático. Y agradecerle a todos los compañeros que han estado aquí. Yo pensaría que apenas iniciamos, esto apenas tomó vuelo, porque Sí. creo que arrancamos con experiencias, ya vamos metiendo por ahí experiencias, reflexiones, autores y otra vez interrogantes. Estoy de Bueno, acuerdo con lo que dice Juan Carlos y con lo que ha recopilado tanto Sondra como el profesor Granada y todos aquí los presentes en esta mesa de la conversación acerca de esta temática del territorio desde una óptica, una perspectiva o desde el ámbito, como lo queramos llamar, de lo interdisciplinario y de lo intersubjetivo. Y esto abrió, pienso que la mesa. Creo que apenas esto es como el abrebocas para lo que se podría venir con distintos aspectos que se podrían poco a poco ir especificando, porque es una temática, yo pienso, muy densa y muy profunda a la vez. Entonces, y muy conflictiva. Hablar de territorio es hablar necesariamente de conflicto, y inclusive ya se mencionaron algunos aspectos, el aspecto religioso, cultural, social, antropológico, las raíces, aún la parte anecdótica misma que se ha mencionado tiene mucho que ver con el conflicto, inclusive lo de los animales mismos, el comportamiento de ellos. Muchas gracias a todos, a todas las participantes en esta mesa. Marco, ¿iba a decir algo? Bueno, entonces, antes de despedirnos, Marco, Alexis Salcedo va a dar un apunte final y yo creo que ahorita, después de Marco... Solamente de pronto que nos hemos quedado mucho con la parte de ensoñación que implica la parte del territorio. En la psicología ambiental, el profe Henry con seguridad lo podrá ubicar. Hay un concepto de place attachment, o sea, la idea del apego por los lugares. Y eso ha derivado todo un desarrollo en la psicología ambiental. O sea, la idea básica es nosotros amamos y nos apegamos enormemente a ciertos territorios, y ese apego indica no solamente la condición emocional que tiene el territorio, sino también cómo conforma el elemento identitario. Pero yo agregaría una cosa, solamente era para agregar, que también hay desapegos frente al territorio. O sea, y lo digo también a propósito de la inquietud que tenía Sondra. O sea, yo lo vi en muchos inmigrantes. O sea, ese anhelo de retornar al territorio, al terruño, en algunos migrantes no se da. O Depende de la sea, experiencia, sí. ellos tienen la idea. Yo me topé con varios que decían, yo no quiero volver a Colombia, no quiero saber de allá. O sea, y además tienen una idea hacen el esfuerzo hasta por perder el acento colombiano. Y pasan a veces solamente unos cuantos meses y ya están hablando el español. O sea, parte del territorio es el hecho del acento, pero el apego al territorio es un fenómeno, o sea, todo ese elemento romántico que implica la idea del terruño pareciera que estuviera en crisis. Pareciera que hay una crisis frente a esa idea del apego al territorio, y pareciera que lo más importante es mostrar desapegos. O sea, el que quiere solamente, además que tiene una visión hasta un poco como instrumental frente al mundo. O sea, yo estoy acá y es para ver qué saco, más o menos como la cosa, pero Colombia, no, yo no quiero saber de Colombia. O sea, y además hay un imaginario hasta antagónico de lo que implica la idea del terruño. O sea, Colombia es malo, allá matan, allá me van a secuestrar, me van a hacer daño, bla, 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 bla. O sea, hay todo un imaginario que se crea y que en cierta manera puede justificar el hecho de mantener completamente la distancia. O sea, digamos que estamos frente a un momento histórico en el cual los apegos a los territorios claramente están en crisis. O sea, y de pronto eso es lo que se vería precisamente con la generación milenio. O sea, esa idea de la apertura frente al mundo es también una idea de la nación, la tierra ya no pega. O sea, ya no termina siendo un eje fundamental, como en cierta manera lo ha sido históricamente lo que ha sido la tierra. En cambio, se están allí generando otro tipo de lineamientos para definir lo que sería la entidad. Era un elemento solamente por agregar, y que creo que es importante que lo mencionemos,
porque creo que a pesar de que el territorio para muchos de nosotros puede implicar un lugar muy emocional, muy fuerte, la realidad es que nos estamos topando con una nueva generación en la que sencillamente ese aspecto no se está dando de manera como nosotros lo estamos viviendo. Bien, era eso. Gracias. Gracias nuevamente, Marco Alexis. Considero perspectivas muy valiosas que aportan muchísimo a la mesa, a la discusión, a la conversación, alimentar esta temática de una manera comprensiva, que se exploren distintas matices, distintas perspectivas de una temática, abre la mente y nos da la posibilidad de repensar las cosas, de mejorar aspectos y de seguir conversando. Y en las conversaciones se obtienen puntos interesantes para seguir avanzando en el conocimiento. Y en procura, obviamente, el punto final de esto sería promover un bienestar personal, grupal, social, comunitario, cultural y demás. Pienso que entonces por esta oportunidad lo vamos a dejar allí. Esto es apenas una abreboca de lo que es la temática que tiene que ver con el territorio desde una óptica intercultural, intersubjetiva, y a partir de aquí yo pienso que iremos ampliando esta propuesta, inclusive con otros invitados, otras invitadas para que sigan aportando a esta interesante discusión. Muchas gracias a los panelistas, a todos ustedes, muy queridos, muy amables por haber compartido sus perspectivas tan valiosas. Quiero dejar una hipótesis solamente por favor, para seguir enmarcando la discusión. Fundamentalmente, Bronfenbrenner, y antes que él, ahora se me olvidó el nombre de la persona, de la teoría del apego. Aparentemente, el apego es un tipo de relación significativa con la cual nosotros nos juntamos y nos diferenciamos del mundo. Cuando nosotros nos desapegamos de algo, que puede ser la tierra o un terruño, tenemos que apegarnos a otra cosa o buscamos otra cosa, pero no buscamos el vacío. Lo que hay que mirar es si en las nuevas virtualidades, si en las nuevas realidades de carácter virtual, si en las nuevas globalizaciones, si se pueden llamar así, se encuentra aquello que salimos buscando. Porque es distinto yo salir de un sitio por coacción, por exiliación, por violencia, a salir de un sitio por hastío, salir de un sitio por aburrimiento o salir por falta de oportunidades. De tal manera yo dejo la hipótesis de que el apego es un sentimiento, es una emoción, es una relación muy importante. La dejo como hipótesis para la próxima posibilidad de discutir sobre el asunto. Gracias. Muy interesante hipótesis. Muy interesante hipótesis. Muy amables en todos y todas. Discúlpenme por los percances técnicos que he tenido en esta oportunidad porque me falló el sistema. Esperemos que la grabación, la mayor parte del contenido cualitativo de esta grabación, que es lo que contaría, porque es lo que podemos compartirle a estudiantes de maestros y maestras que están aquí entre nosotros y compañeros nuestros de estudio de los 90s y de otras generaciones, puedan disfrutar este material para el provecho de ellos, para que vean que se la playa, Albert, tú estás hablando de la playa, entonces es un lugar muy difícil donde para poder... en este territorio virtual tan espectacular que tengo a mis espaldas, a propósito de los territorios virtuales. Muchísimas gracias. Dios les pague, bueno, y seguimos en muy contacto. buena tarde. Felicidades. Bueno. Me alegré mucho de verlos y de haber compartido. Igualmente. Chao a todos, nos vemos en hasta otra ocasión. Chao, chicos. Adiós. Chao, muchachos. Un placer.